Pues yo pongo en marcha la grabadora. Anuncio también. Lo estamos grabando. Vídeo. Lo estamos grabando tanto en audio, pero en audio va a ser en MP3. ¿Ok? No es en WAP, no es CD normal. Es CD, pero será MP3. Y mucha gente ya tiene, pues, para poder escucharlo en MP3, ya que es una forma más sencilla a veces de hacer la grabación. Y también se está grabando en vídeo. O sea que luego se podrán encargar las cintas en audio y también en DVD. ¿Lo tienes preparado, Fabián? ¿Ya está? Perfecto. Bueno, pues cuando quieras, Gerardo, el tiempo es tuyo. O de la gente, si quiere empezar ahí en ese. De la gente lo que quieran preguntar. Derecho de réplica. Eso, quieren preguntar de lo que hemos dicho o de cualquier cosa. Sí. Ajá. Una pregunta. Es que, bueno, le felicito por la exposición que ha tenido, sobre todo por el tema de la infidelidad conyugal. Ajá. Ese tema me ha gustado mucho como usted lo ha expuesto. Pero de todas formas tengo una pregunta. Yo creo que históricamente no ese es el gran problema no era, sobre todo es el gran problema de la Iglesia o de ciertas iglesias, sino el tema de qué pasa después del casarse o no casarse. Yo creo que el problema no era divorciarse, ¿no? El problema no es separarse, que en su caso Pablo dice en 1 Corintios 7 que si alguien se quiere separar a paz, bueno, no me acuerdo exactamente, pero dice se separe, pero que quédese sin casar. Yo creo que actualmente ese es uno de los mayores problemas de la interpretación de ahí. No el divorciarse, que yo creo que hay un caso, la Biblia lo permite. El problema es volverse a casar. Sí. Porque además el tema, yo creo que me da la impresión de que primeramente la palabra de la fornicación, aunque me convence lo que usted ha dicho de que la idea es traducir ideas, no traducir literalmente, eso sí que me parece muy bien. Sin embargo, en el contexto no es primeramente, tiene que ver con el sexo. Vamos, más bien mi pregunta es qué opina usted sobre el tema de quédese sin casar. Si se quiere divorciar, que se divorcie, pero quédese sin casar. Sí, algunos autores son de la opinión de que la intención de la pregunta que le hacen a Cristo tiene que ver exactamente con lo que tú dices, que no tiene que ver con el hecho del divorcio, que era una cosa que ya ellos manejaban bien, pero con el problema de volver a casar. Y la respuesta de Cristo lo que hace es eso, resolver el problema de las nupcias posteriores. Y entonces la idea es que si tú en la Biblia vas a encontrar que hay dos tipos de ruptura del matrimonio. Hay uno en el que se usa la palabra divorcio y en el otro se usa la palabra separación. La separación no permite nuevas nupcias, que es donde dice quédese sin casar o regrese a la esposa. Pero el divorcio sí permite la segunda nupcia, porque cuando Cristo dice que para el divorcio hay una causal, lo que hace es que deja libre a la parte agredida. En otras palabras, si el hombre maltrata a su esposa y ella se divorcia, al ella tener causa de divorcio, queda en libertad para volver a contraer matrimonio. Eso es lo que Cristo resuelve. El problema que Él resuelve es el del matrimonio futuro, si la persona quiere volver a contraer nupcias. Y la persona que tiene razón para el divorcio se considera la parte víctima y por lo tanto lo que se le está dando es la libertad. Ahora, cuando unas personas se separan por razones de que pelean mucho, de que uno quiere vivir en el pueblo y otro en el campo, o no pueden vivir, esa gente se pueden separar, pero como no tienen razones para el divorcio, no pueden contraer matrimonio por su cuenta.
La única manera en que una persona puede volver a contraer matrimonio, como yo entiendo la Biblia, es si esa persona tuvo razón para el divorcio. Si tuvo razón para el divorcio, que es que, y algunos piensan que independiente a todo, la persona está casada porque usan lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces usan ese pasaje. Pero uno de los principios de exégesis bíblica es que uno no puede tomar pasajes bíblicos aislados. En hermenéutica hay un concepto que se llama enseñanza general de la Biblia. Es decir, la Biblia tiene una enseñanza global y entonces tiene enseñanzas que son circunstanciales. La enseñanza circunstancial siempre tiene que ser dominada por la enseñanza general. Un ejemplo, cuando a Jesucristo vino un hombre joven, el joven rico, como le dicen, y le preguntó qué yo debo hacer para merecer la vida eterna. Pues él le preguntó si has cumplido los mandamientos y él dijo que sí. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás derecho al reino de los cielos. Eso es ser salvo por obras y es una enseñanza diametralmente opuesta a la enseñanza general de la Biblia. Entonces, cada vez que ocurre un choque de un paisaje aislado con la enseñanza general de la Biblia, el pasaje aislado tiene que interpretarse en términos de circunstancias especiales. ¿Cuál sería la circunstancia especial? ¿Por qué Cristo le pone eso? Bueno, porque el acto de fe, de aceptación a Cristo, tiene que ser por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Cristo descubre que este hombre tiene un obstáculo. Y este hombre no va a poder creer en Dios como se debe creer. Entonces Cristo lo que quiere es que remueva el obstáculo que le permite ser salvo por fe. Porque por obras nadie se salva. Entonces, cuando dice lo que Dios juntó no lo separe al hombre, es el ideal. Pero en relaciones interpersonales, los ideales se convierten en realidad con la participación de las personas involucradas. Por eso es que la Biblia dice que vivamos en paz con todos los hombres en lo que depende de nosotros. Hay personas que Dios que nos hizo sabe que con ellas no se puede vivir en paz. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que mi relación contigo nunca rompa por donde yo la aguanto. Por eso yo cuando he intervenido en un matrimonio, le digo a los contrayentes, para que el matrimonio funcione, tienen que participar los dos. Para que fracase con uno que se lo proponga es suficiente. Y entonces lo que Dios dice es que la relación nunca debe romper por mi responsabilidad. Entonces, cuando una de las partes viola el pacto, eso que Dios juntó no lo está rompiendo la parte inocente, lo está rompiendo la parte culpable. Y un Dios justo no puede penalizar al inocente. ¿Es más claro ahora? No sé si es más claro o está más enredado. Porque a veces uno por aclararlo lo enreda. Como estamos grabando en audio, no quisiera que luego si alguien va a decir algo, sería bueno que se viniera por aquí. No sé si está claro. Fíjense, un principio fundamental de ética cristiana es la bilateralidad de la relación. En la fe cristiana, toda relación interpersonal es bilateral. Y desde un punto de vista de salud mental, psicólogos, los psiquiatras, te van a decir que en las relaciones emocionalmente sanas siempre son bilaterales. Cada vez que hay una relación unilateral, hay patología emocional.
se presenta un caso de codependencia. Y la codependencia es una patología emocional. Por eso es que según la Biblia, toda relación interpersonal es bilateral. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Pero le dice a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando un hijo es contumaz y rebelde, releva al padre de su obligación. Cuando un padre provoca a ira a su hijo, releva al hijo de su obligación de obediencia. Por eso es que dice la Biblia también, mujeres, someteos o obedeced, hay diferentes traducciones, a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. El concepto de la relación bilateral es tan importante en la Biblia que se produce en una circunstancia que para mí es el documento más revolucionario de ciencias políticas que hay. Cuando dice el apóstol a los esclavos que se sometan a sus amos, y no solamente a los buenos, sino a los ásperos. Pero le dice a los amos, y vosotros amos no seáis ásperos con vuestros esclavos. Eso en el siglo I no se ha escrito nada más revolucionario que eso. ¿Por qué? Porque en el siglo I la definición de esclavo en el derecho romano del siglo I era instrumentum vocale, máquina que sabe hablar. Los romanos, que se consideraban el mundo de la civilización, o sea, lo que estaba fuera de las fronteras del imperio, era lo bárbaro. Y el mundo bárbaro a veces era un mundo más culto que el romano. Pero por estar fuera, ellos se consideraban la civilización. Entonces, un sistema civilizado no puede esclavizar al hombre, porque la esclavitud es conceptualmente contradictoria con lo humano. O sea, uno puede hablar de hombre enfermo, uno puede hablar de hombre ignorante, puede hablar de hombre pobre, pero no puede hablar de hombre esclavo. Hablar de hombre esclavo es contradictorio conceptualmente. Entonces, ¿qué sucede? El imperio, para poder tener esclavos, lo que hace es que los deshumaniza. Y entonces los define como una máquina que habla. Y en la literatura de tiempos del imperio, por ejemplo, ustedes van a los escritos de Varro, y Varro hacía una distinción entre instrumentos vocalizados e instrumentos no vocalizados. Los instrumentos vocalizados eran, ¿quiénes? Los esclavos. Y los instrumentos no vocalizados eran los carretones y las máquinas. Que eso ocurre, por ejemplo, en las colonias americanas. Gente que viene de Europa buscando libertad y adorar a Dios como seres humanos, pues tuvieron esclavos. Y se creó la crisis de que cómo ellos, siendo cristianos, podían tener esclavos. ¿Cómo lo resolvieron los americanos? Porque la gente que va a la ciudad de Washington, lo único que lee es el monumento de Washington, donde dice, todos los hombres fueron creados iguales. Pero el que estudia la historia americana, yo tuve el privilegio de estudiar historia de la esclavitud con un profesor negro africano. Y pues sé muchas de las cosas que el americano promedio no las sabe porque ha idealizado a su país. Pero, ¿cómo resolvieron los cristianos de tiempo de la colonia el problema de la esclavitud? Para poder tener esclavos y seguir siendo cristianos. Pues definiendo al esclavo como talking monkey, que significa mono que sabe hablar. Y eso está en la historia de Estados Unidos, eso no me lo inventé yo. Entonces, al deshumanizar al negro y convertirlo en un mono que podía hablar, podían tener esclavos. Ahora, cuando dice Pablo al amo que no lo puede maltratar, la carta de Filemón es un documento político que no se ha escrito en ninguna otra parte del mundo. Le dice Pablo a Filemón, y ahora que te mando a Onésimo, lo vas a recibir, pero no como esclavo, sino como tu hermano. Y si algo te debe, me lo pones en mi cuenta. O sea, Dios cree tanto en la bilateralidad de la relación
que en pleno siglo I le dice a un esclavo y a dueños de esclavos que los dos tienen amos en el cielo y que tienen que tratarse humanamente. Entonces, en un matrimonio donde no hay bilateralidad, se ofende a Dios. Y entonces por eso dice, vivid en paz los unos con los otros, en lo que dependa de vosotros. La mujer no está obligada a mantener su matrimonio a cualquier precio. Hay un límite de lo que ella puede hacer y de lo que Dios le exige hacer. Y satisfecho ese límite, ella no es la que está desuniendo lo que Dios unió. Lo está desuniendo su marido. Y por lo tanto, como es inocente y es una víctima del maltrato de su marido, ella puede rehacer su vida. Lo que pasa, donde viene el problema, es que el cristianismo está aplastado por tradiciones que asfixian a la persona. Por ejemplo, hubo una época en que había muchas iglesias que tenían problemas con que la mujer se cortara el pelo. Y una muchacha me dijo a mí, si yo me corto la punta del pelo, pierdo la salvación. Esa pobre muchacha, yo estuve dando un curso en una escuela para misiones en el Brasil. Y cuando terminé el curso, una muchacha, un grupo de estudiantes me hicieron un grupo y yo los vi como que querían algo, pero no se atrevían. Entonces finalmente me dicen, es que ella te quiere dar un abrazo. ¿Tú lo permitirías? Digo, muchacha, yo de una muchacha me dejo dar 20 abrazos. Y entonces la muchacha me abrazó llorando y me dijo, ¿usted quiere decir que yo puedo amarme a mí misma? Y se estaba preparando para las misiones. ¿De qué fondo cristiano venía esa muchacha? Cuando no sabía que no solamente tenía el derecho a amarse, pero la obligación a amarse. Porque el mandamiento de Dios es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo le digo a la gente en estudios, ¿quién viene primero, mi prójimo o yo? Los escrúpulos religiosos y el folclore religioso de la gente se dice mi prójimo. Eso es falso. Yo vengo primero que mi prójimo. Porque si la Biblia dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, lo que mide es anterior a lo medido. Anterior a 1 kilo de arroz existe el concepto kilo. No hay kilo de arroz sin kilo. Por lo tanto, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, la medida del amor a mi prójimo es el amor que me tengo a mí mismo. Yo me tengo que amar primero. Y en ética cristiana, viene Dios primero, después vengo yo, después viene Carmita, después vienen mis hijos y después viene el resto de la humanidad. Y el día que a Carmita, que vamos ahora en septiembre a cumplir 50 años de casado, miren qué resistencia tengo yo. El día que a Carmita se le ocurra exigirme que la ame a ella más que a mí, no tengo ni que orar para resolver el problema. Me está pidiendo que peque. Porque no amarme yo primero es violar el segundo mandamiento. Entonces, por eso dice la Biblia, hasta donde sea tu responsabilidad. ¿Es claro? ¿O está más enredado? Acuérdate que si la pregunta pasa de cierto tiempo, yo cobro extra. Bueno, habrá más personas, más hermanos o hermanas que quieran hablar. Solamente quería apuntar un tema, porque es que es un tema tan importante, ¿no? En muchos casos que hay en la iglesia, ¿no? Y fuera de la iglesia también. El tema es el tema del pacto. Una cosa que estamos de acuerdo es que la persona, la dignidad y el amor a la persona es necesario y entonces... Es fundamental. Es fundamental, es vital. Entonces no podemos permitir ni la Biblia ni ninguna interpretación sana puede exigir a una persona que está siendo golpeada o maltratada pues que se mantenga con su marido, con su esposa. No. Ahora, el punto más es después con el volver a casarse, porque el tema del pacto. ¿De qué pacto? Del pacto en tal como se entiende se entendía en el Antiguo Testamento, ¿no? Era algo que Dios exige. Sí, pero fidelidad en el pacto. Dios estableció un pacto con Israel, por ejemplo. Entonces claro. Dios no ha cedido, a pesar de que Israel ha sido infiel
Dios sigue con el pacto, ¿no? Entonces, el punto es, aquellos pactos que hacían en aquel entonces en Mesopotamia, en el Antiguo Testamento, eran pactos de sangre. Ellos se obligaban hasta la muerte, ¿no? Sí. Entonces, si uno es infiel, eso no dice al pacto, no quiere decir que eso rompe el pacto. Ese es un punto que es un poco discutible, yo creo. Fíjate, pacto en la tradición del Antiguo Testamento tiene un sentido jurídico. Y pacto, desde un punto de vista jurídico, obliga a las partes que contraen el pacto. Y la violación de una de las partes exonera a la otra parte. En otras palabras, un pacto es un contrato entre dos partes. Si una de las partes no satisface su obligación, exonera a la otra persona. Por eso que te vas a dar cuenta, ¿por qué crees que Israel ha sufrido tanto? Porque la gente está equivocada con Israel, y como ahora hay mucho asunto esto de mesianismo y cosas esas, que eso es absurdo, porque no existe tal cosa como cristianismo mesiánico. Eso es conceptualmente contradictorio. Si es mesiánico no es cristiano, y si es cristiano no es mesiánico, conceptualmente. ¿Qué sucede? Que Israel ha sufrido lo que ha sufrido por su violación del pacto. Observa cómo dice la Biblia. Si ustedes hacen esto y esto y esto, ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios las mandaré a vosotros. La implicación lógica es que si ellos no hacen ninguna de esas cosas, le mandará esas enfermedades. Como cuando dice Cristo, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y así será. Ahora, esa es una cosa. La otra cosa es esta, que desde un punto de vista hermenéutico, el Nuevo Testamento caduca. Y lo que hay es un nuevo pacto. Y lo único que tiene valor compulsorio del Antiguo Testamento, desde un punto de vista estrictamente hermenéutico, es lo que está incorporado en el Nuevo. Solamente, el Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios, sigue teniendo valor espiritual, pero no tiene valor compulsorio, a menos que esté integrado en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros hacemos decisiones basadas en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Perdón, Gerardo, ¿se refiere al decir eso? ¿Se refiere al decir eso, que solamente tiene validez la parte que está en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, a las partes donde Jesús dice, oísteis que fue dicho tal cosa, mas yo os digo, eso es lo que continúa siendo válido. Sí. A esa parte esa se refiere. Parte. Sí. Hay bastantes partes así, pero esa es sí. una. Por ejemplo, hay gente que trae rastros del Antiguo Testamento. Pero yo soy hijo de asturiano. Y claro, ser hijo de asturiano es un poquito más que ser español. Porque recuérdense ustedes, si ustedes saben, si ustedes conocen el mundo español, ustedes saben que España es Asturias y lo demás es tierra conquistada. Vaya, eso no hay discusión en eso. Eso ni se discute, vaya, eso se cae de la mata. Entonces, en el Principado de Asturias la comida principal es la fabada. Y una fabada sin morcilla, pues no, eso no vale nada. Pero hay parte del mundo en América Latina cree que es pecado comer morcilla, porque no se puede comer sangre. Y sin embargo están trayendo un arrastre del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí se puede comer morcilla. Ahora, entonces te buscan en el libro de los Hechos, el capítulo 15, el pasaje que dice que deben de decirles que se abstengan de los ídolos de ahogado, de fornicación y de sangre. Entonces te usan ese pasaje, pero ahí viene otra vez la falta de hermenéutica en la iglesia. Un principio hermenéutico es preguntarte, al interpretar un texto,
¿cuál es la razón de este documento? En algunos casos se dice la razón y en otros casos está implícita. Por ejemplo, Juan dice: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya tú sabes que el propósito es ese. Pero en otro está implícito. Cuando dice él que se les recomiende que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación y de idolatría. Dice: porque Moisés tiene quien le lea cada sábado en la sinagoga. Porque da la razón del mandamiento. Quiere decir que cuando la razón no está presente, caduca el mandamiento. Por ejemplo, yo puedo, según ese pasaje, como yo no vivo en el contexto de la comunidad judía que vivían ellos, yo, según ese pasaje, puedo fornicar, puedo ser idólatra, puedo comer sangre y puedo comer ahogado. Porque la razón de esa prohibición ya no está presente. Pero entonces, si yo quiero ser honesto, yo me digo, bueno, es cierto que esto es particular de ese momento, pero está esto incorporado en la enseñanza universal del Nuevo Testamento. Y entonces descubro que sí, en la enseñanza universal está prohibido la fornicación, está prohibido la idolatría. Pero no aparece en ninguna parte la prohibición de lo ahogado y de la sangre. Por lo tanto, aunque el Antiguo Testamento lo prohíbe, el Nuevo no lo incorpora y por eso yo puedo comer cosas ahogadas. Lo ahogado era que tenía que botarle la sangre. Pero ahogado quiere decir que le tuerces el pescuezo a una gallina. Yo me puedo comer una gallina porque la mataron a pedradas, se ahogó en el río. Los judíos no lo podían hacer. Entonces, solamente lo del pacto que está incorporado en el Nuevo Testamento es lo que tiene vigencia. Pero ahí es como decimos, la gente va a la Biblia con prejuicios. Por ejemplo, aquí tengo entendido que hay algunas personas que son latinoamericanas. Bueno, con excepción del cono, del extremo sur de la América Latina, incluido, por ejemplo, Argentina, Chile, probablemente Uruguay, en la parte norte de la América Latina, casi en todos los países está prohibido la ingestión del vino. Dicen que es pecado, que no se puede tomar, no se puede beber vino. ¿Te das cuenta? Y entonces, pues no se puede beber vino porque es pecado. ¿Por qué? Bueno, la parte sur de la América Latina fue evangelizada por misioneros europeos y la parte más al norte fue por los americanos. Y los americanos y cualquier otro, uno de los grandes problemas de las misiones es que han confundido su fe con su cultura. Y han llevado entonces la cultura y en los americanos, los puritanos, pues se olvidaron de su tradición. Porque en el Mayflower lo que llevaban era cerveza, porque el agua estaba contaminada. Pero con el tiempo prohibieron la ingestión. Y entonces los misioneros que evangelizaron en América Latina, en Puerto Rico, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, pues prohibieron el vino. Y entonces esa gente aprendió que eso es malo. Y entonces se inventan unas cosas que una persona educada dice, pero chico, esa gente son, yo no me meto en esa iglesia uno tiene que renunciar al cerebro para meterse en la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces te dicen que no, que es que el vino del Nuevo Testamento es jugo de uva. Muchachos, ¿a quién se le ocurre eso? Fíjate, en Palestina no había uva todo el año. Quiere decir que podía haber jugo de uva durante la cosecha. Pero entre una cosecha y otra no había uva fresca. Y hay solamente dos maneras de inhibir la fermentación de un cítrico, que es envase al vacío o refrigeración. Ninguna de los dos sistemas estaban presentes en el siglo I. Quiere decir que después que pasaban unos días, eso se fermentaba. ¿Por qué Cristo dijo que el vino nuevo no se echa en odres viejos? Porque la expansión de la fermentación revienta el odre. Eso era vino. El vino que Cristo hizo en las bodas de Caná. El maestresala. ¿Cuál es el trabajo de un maestresala? Que en los restaurantes caros, en una fondita de esa, donde comes el menú del día, no. Pero tú vas a un restaurante de esos caros, hay un tipo con una cucharita de plata aquí.
Que ese tipo tú le puedes tapar los ojos, le das una copa de vino y él te dice el año, te dice la variedad y te dice lo que... Maestresales, esos son bravos. Entonces cuando le traen la copa de vino para que la pruebe, dice, pero chico, con lo que te ha pasado a ti, si en las bodas se da el vino bueno primero y después el malo. ¿Por qué? El tipo no lo sabía la explicación, pero ¿por qué se hace eso? Por una sencilla razón. El sabor del vino lo comunica al cerebro las papilas gustativas de la lengua. Pero como el vino tiene alcohol, el alcohol es un anestésico. Y después de un par de copas te pueden dar líquido de freno y tú te lo pasas muerto de la risa. Por eso la borrachera es una estupidez. Yo tomo vino para disfrutarlo. Después de cierta cantidad me pueden dar jarabe. Entonces daban el bueno cuando tú lo podías saborear. Y el malo cuando tú ni te enterabas. Entonces, el vino que hizo Jesucristo, chico, tiene que haber tenido un buquete. Que el tipo dice, pero ¿cómo has guardado esto? Eso no podría haber sido así sin alcohol. Pero hoy la gente se escandaliza, te das cuenta, cuando ven que yo tomo vino. Pero así, chico, lo que prohíbe la Biblia es la borrachera. Ahora, si tú me dices que vives en un pueblo donde hay un serio problema social de alcoholismo, y entonces tú tomas una posición de abstención para servir de contrapeso, eso sí yo lo acepto. Pero decir que el vino de la Biblia no tiene alcohol, chico, eso es como un arroz con pollo sin pollo. Eso no es vino, chico. Entonces, por eso es que mi trabajo es a ver si despierto en la gente el interés de estudiar la Biblia, para que no pongas cargas que Dios no ha puesto. Miren, yo trabajo con todas las denominaciones. Yo trabajo con gente que son tan liberales que si yo me llevara por las licencias que ellos me dan, a las pailas del infierno iba a llegar. Porque todo se puede hacer. Pero yo trabajo con grupos que son tan legalistas que son más cerrados que la tuerca de un submarino. Que si yo me llevo por ellos, a un hospital psiquiátrico voy a caer. Entonces yo me he dedicado a estudiar la Biblia para no aceptar las licencias que Dios no da, ni las cargas que Dios no pone. Y a eso yo le llamo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo vengo aquí con ustedes y ustedes no toman vino, a mí no me hace falta el vino. El día que me haga falta lo dejo de tomar. Yo soy muy cuidadoso con mi vida. O sea, yo no le permito a mi cuerpo que me exija nada. Yo soy el que le digo a él lo que va a tener y lo que no va a tener. Yo no tengo hábitos. Yo puedo dormir ahí en el piso. Y que no se atreva mi cuerpo a decirme que extraña mi cama. Porque si me hace eso, me voy a pasar un mes durmiendo ahí hasta que él aprenda que tiene que estar en el piso. ¿Tú entiendes? Yo he dormido en hamaca en plena selva. Que el guía a la 1 de la madrugada en una noche de boca de lobo me ha dicho, Gerardo, escoge 2 árboles que te gusten y amarra tu hamaca. Y he dormido, yo sé la diferencia entre esa hamaca y, por ejemplo, una vez que yo fui a dar un curso de exégesis bíblica a Los Ángeles y me han puesto en un hotel con una cama tan grande, creo que tenía 4 o 5 almohadas. Yo digo, ¿qué será lo que hacen en este cuarto? Porque esto, con tantas almohadas, esto a lo mejor hay orgías en este sitio. Yo sé la diferencia entre la hamaca de la selva y ese cuarto. Pero como la hamaca de la selva me la suplió Dios, porque donde estaba allí no había hotel, y el cuarto del hotel en Los Ángeles me lo suplió Dios, yo nunca me quejo. Porque quejarme es quejarme de quien me provee. Y Dios siempre me provee bien, lo mejor que puede, en las circunstancias que se presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo llego a un lugar y mi organismo me exige, oye, pero no tienen aquí, no. Aquí no toman vino, chicos, pues yo no tomo vino. Aquí lo que toman es café, pues yo tomo café. Por eso cuando voy y ya yo entonces por eso nunca, cuando me dicen ¿qué quieres beber? Yo nunca digo lo que quiero beber. Cuando me dicen ¿qué quieres beber? Digo, ¿qué tienes para ofrecer? Entonces me dice, ¿jugo de naranja? Pues jugo de naranja. En otros lugares, como una vez aquí en España, que me preguntan, yo vine a dar clases a una escuela y me dice el director, por la noche quiero que vayas a casa para tomar algo y conversar. Y entonces cuando dije, ¿qué quieres beber? Digo, ¿qué tienes para ofrecer? Muchacho, tenía para ofrecer vino, cerveza, Cointreau, coñac,
qué sé yo cuántas cosas tenía. Digo, muchacho, este es el paraíso terrenal aquí. Ahora, cuando Dios prohíbe una cosa, yo no la hago. Pero entonces yo estoy con ustedes aquí y ustedes, es malo esto, es malo lo otro. Pues yo como lo que voy a estar es un fin de semana aquí y un fin de semana lo pasa un sapo bajo una piedra y no se muere. Pues yo lo que hago es que aguanto la respiración y el domingo cuando regrese a Madrid, regreso a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero no los voy a ofender a ustedes. Es claro el principio. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ir a la Biblia. ¿Cuáles son las cargas que Dios me pone? ¿Cuáles son las licencias que Dios me da? Y yo no acepto cargas que Él no pone ni licencias que Él no da. Respeto la fe de todo el mundo, y no dejo que nadie me pegue. Por ejemplo, siendo yo pastor, una vez una señora me dice, Gerardo, ¿qué está pasando? Que los dones del Espíritu no están en operación, no hay manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Le dije, no tengo la más remota idea. Como yo no dirijo ese departamento, no sé lo que está pasando. ¿No dice la Biblia que Él reparte a cada uno como Él quiere? Chico, pues entonces, si no hay es porque no está repartiendo. Ahora, el día que yo sea el que lo reparte, entonces tú me puedes preguntar por qué no estás repartiendo. Pero como yo no reparto eso. Ahora, ¿alguna vez me has oído decir que las lenguas terminaron en el siglo I? ¿Alguna vez me han dicho que no puede haber profecía, que no puede haber revelación? No. Si yo enseño la Biblia de que hoy se puede hablar en lenguas, de que hoy se puede profetizar, de que hoy se puede tener visión, si yo dejo esa enseñanza y no pasa, chico, no me preguntes a mí. Porque la Biblia dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Pregúntale a Él, oye, ¿por qué no está repartiendo? O cuando me dicen, ¿por qué las almas no se están salvando? No tengo la menor idea. Porque yo no estoy en el negocio de salvar almas, chicos. Yo estoy en el negocio de decirle a la gente cómo se pueden salvar. Y algunos me creen y se salvan y otros se van para el infierno. Y yo no he perdido media hora de sueño ni por las almas perdidas ni por las salvadas. ¿Es claro eso? Pero hay gente que le quieren echar una carga al pastor que lo matan, lo mandan para el hospital. Porque creen que el pastor tiene una varita mágica para que se salven la gente, chicos. Pero si yo no... el único que puedo salvar soy yo, ni a Carmita la puedo salvar, chicos. Pero complejos de que el pastor es como una especie... Y hay pastores que se dejan llevar por eso y desarrollan un complejo que yo llamo complejo de redentor. No, señor. No. Entonces me dicen, pero tú no tienes pasión por las almas. Digo, si no la tuviera sería carpintero o mecánico, chico. Cuando soy pastor es porque amo esto. Pero mi trabajo es enseñar, decir, proclamar el Evangelio. ¿Te das cuenta? ¿Me has oído alguna vez decir algo contrario? No. Pero la gente se echa cargas que Dios no pone. Es claro eso, ¿verdad? Entonces yo vivo muy libre, ¿ves? Cuando me instalan de pastor en una iglesia, pues ¿saben lo que yo les digo? Digo, miren, hermanos, si yo siendo una persona puedo determinar cuándo mi tiempo aquí terminó y decirles, hermanos, miren, ya yo he terminado, les presento mi renuncia. Si yo siendo uno puedo hacer eso, ¿por qué ustedes siendo muchos no me pueden pedir la renuncia? El día que yo crea que terminé, se lo voy a decir. El día que ustedes crean que terminé, díganmelo. No hay que hacer cultos de oración para que el Señor se lleve al siervo y traiga otro siervo, ni nada de eso. Díganmelo, porque cuando yo crea que terminé, se lo voy a decir a ustedes. Cuando ustedes crean que yo terminé, pues me dicen, mire Gerardo, estamos muy agradecidos de lo que usted ha hecho, pero nosotros pensamos que ya su labor aquí terminó y pues que el Señor me lo bendiga y lo use. Ellos van a seguir siendo iglesia y yo voy a seguir siendo pastor. Porque el que me llamó es el único que me puede dejar sin trabajo. ¿Ven qué fácil es eso? Yo no tengo miedo que me pidan la renuncia. Y no, que fracasó Gerardo. ¿Quién le dijo eso a la gente? ¿Qué es lo que es fracasar? ¿Y qué es lo que es triunfar? Esos son dos fenómenos muy íntimos que solamente lo sabe el que lo experimenta y Dios que está en el cielo. Porque el fracaso te lo pueden manufacturar tus enemigos y el éxito tus amigos. Cuando tú te quedas solo, tú sabes si has fracasado o has triunfado. ¿Qué es fracasar? Una vida que no corresponde con la voluntad de Dios. ¿Qué es triunfar? Una vida que corresponde con la voluntad de Dios.
tengas 5 o tengas 1000. Andes en un cochecito que quema aceite o en el último modelo de este año. Bueno, eso se lo pasé sin cobrárselo, ¿sabes? Hay algunas, pero como me dicen que aquí hay pastores y hay líderes, pues creo que puede ayudar. El que no dejen que nadie le haga complejo. El que nadie, ustedes no son redentores, el Redentor está sentado a la diestra del Padre. Y ustedes lo que tienen que ser es lo que la Biblia dice. ¿Qué se requiere ahora de los dispensadores? Que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que se requiere. En el momento que te dejas deslumbrar por este mundo, por esto y por lo otro, ahí ya tienes problemas. Lo importante es hacer lo que tú crees que Dios te ha puesto a hacer, en el lugar que te lo ha puesto a hacer, en la manera en que tú lo puedes hacer. Hay algunos que lo pueden hacer mejor que yo y otros peor que yo. Pero yo no soy ni el que lo hace mejor ni el que lo hace peor. Yo hago lo que puedo con las herramientas que tengo. Y Dios no me va a pedir otra cosa a mí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieren discutir? A ver, yo tengo la duda, que si dicen... Pero tú no eres la que te ha ido a ella. Sí, pero al final he comido por ahí y he vuelto. Ahora después me voy. Bueno, que dice, sigo con lo mismo, que si alguno, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, él adultera. Y la repudiada también adultera. Pero si el otro la repudia, es como si fuera un abandono. Entonces estaría cortando con el pacto que había hecho, de que le iba a cuidar y todo eso. Entonces este ejemplo, ¿por qué lo pone? Sí. Porque entonces nunca puede ser la repudiada. Se divorciaría y entonces nunca adulteraría. Sí, fíjate, cuando no hay la razón del divorcio, aunque esa gente se separe, continúan casados. Ya, pero no es que ella se haya separado, es que ha sido repudiada por él. Claro. Él se ha querido divorciar, aunque sea por ninguna causa, pero entonces la ha abandonado. Claro. Entonces Ahora, ella sí tiene causa de divorcio. Sí, en los casos donde hay abandono, el criterio, la norma es que la parte inocente es libre. Claro, pero aquí dice que no. Dice que la repudiada, si se casa, adultera. El que se case con ella. No sé si me entiendes. Sí, a ver. Te lo leo. Bien. Dice, salvo por causa de fornicación, si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. A ver, la repudiada está en Mateo 19:9. Sí. A ver, si a mí me abandona mi marido, por ejemplo, yo ya tengo causa de divorcio, me ha abandonado. Entonces, sí. Pero él me ha repudiado por ninguna causa, pero me ha repudiado. Dice que yo no me podría volver a casar. ¿Por qué? Porque si yo tengo causa de divorcio, me ha abandonado. Entonces no entiendo. Lo que yo uso ahí es la norma que establece Jesucristo. Y entonces, ese pasaje, como los pasajes que vimos al principio, que son pasajes que chocan con la enseñanza general, sí. Como yo lo resuelvo para mi consumo privado, es aplicar en ese caso la norma general, en lugar de tomar esa norma particular. Sí. Y entonces... ¿Pero esto no está hablando en plan general? Yo creía que, como sí. No está hablando de un caso concreto, parecía como en plan general. Sí, pero como cuando Cristo dice que al tú tener razón para divorciarte, y en este caso te abandonan. Claro. Entonces, al tú abandonarte eres una víctima. Por Sobre eso. ser víctima no te pueden ahora penalizar con no rehacer tu vida. Por eso yo tomo este otro pasaje para interpretar ese. Claro. Además que se me queda un poco... Entonces nunca... No sé. Es que entonces no valdría, digamos, este versículo. Si quieres, lo reviso Vale. esta noche y mañana... Genial. Te doy una una revisión, así que no te mueras hasta Gracias. mañana. Para que no te quedes con la duda. Dígame. Está en 1 de Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprende en 2:12, silencio. 2:12. Sí, vale.
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice que la mujer aprende en silencio y... Sí. Ese es un pasaje fácil. Le voy a decir por qué es fácil. Fíjese, y a veces la gente no se da cuenta. Dice, porque no permito. ¿Quién no lo permite? Pues lo que tendría que hacer esa mujer es no asistir a la iglesia donde Pablo es pastor. Porque no es Dios el que nos lo permite. Es Pablo el que nos lo permite. Entonces, esa es una de las cosas también. Yo soy de la opinión que todo cristiano debe tomar un curso bueno de hermenéutica. Miren, todo cristiano, aunque no piense en predicar, no piense en ser pastor ni misionero, debe tomar estos cursos, aunque sea a nivel introductorio, una buena introducción a la sociología, una buena introducción a la antropología, un buen curso de lógica y un buen curso de hermenéutica. Esas son las disciplinas principales en la interpretación bíblica. Y yo creo que cada persona cristiana debiera tener en su biblioteca, y no tiene que ir a una facultad a tomarlo, porque ¿qué es lo que usan en las facultades? Libros. Entonces lo que hay que averiguar en la facultad, óigame, ¿cuál es qué texto de lógica ustedes están usando? Y comprarte el libro. No tengo dinero para comprarte el libro. Ve a la biblioteca pública. Todos los domingos por la tarde, todos los sábados por la tarde. Saca un tiempo. La gente saca tiempo para ver la novela, saca tiempo para ver el partido de fútbol. ¿O no? Porque saque tiempo para estudiar. Y si tú sacas tiempo para estudiar, o sea, cuando tienes esos cursos buenos, vas a poder trabajar con la Biblia. Una norma bíblica, o sea, una norma de interpretación bíblica, es que en la Biblia habla Dios, habla el diablo, habla la sociología, hablan las supersticiones, habla la cultura y habla el autor. Y el trabajo del exégeta es deslindar la voz de Dios de la voz del diablo, la voz de Dios de la voz del autor, la voz de Dios de la voz de la superstición. Entonces, en ese caso, está hablando Pablo. Hay otros casos donde está hablando la cultura, como cuando dice la Biblia, las mujeres callen en vuestras congregaciones. No es Dios, ni es Pablo, es la cultura. Y si ustedes leen el pasaje con cuidado se van a dar cuenta de la puntuación. En el manuscrito original no hay puntuación, porque el idioma del Nuevo Testamento se escribe una palabra pegada a la otra, son renglones corridos. Entonces la idea es la que da la estructura. Entonces, como en castellano tenemos los signos de puntuación, que son los que determinan la idea, una coma puesta en un lugar da un significado y puesta en otro lugar en la misma oración cambia el significado. Entonces, lo que uno tiene en la Biblia es que buscar cuál es la idea y entonces distribuirla con nuestra puntuación. Y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que dice. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Si tú no pones la puntuación correcta, tienes problemas. Cuando dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No, eso crea un problema. Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión, no solo en la iglesia de los santos, pero universalmente. Entonces la iglesia de los santos no tiene que ver con el Dios, sino tiene que ver con la congregación. Y dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Está tomando las iglesias de esa región como norma cultural para decir, las mujeres tienen que hacer lo que hacen aquí en este lugar. Mañana o el domingo quizás cuando estemos acá, vamos a hablar de la función que tiene la cultura.
En cada cultura las cosas se expresan de cierta manera, lo propio y lo no propio. Entonces, en esa gente, que una mujer hablara en público rompía el orden social. Y como Dios no rompe eso, entonces en este caso es Pablo, en aquel caso es la cultura. Y uno tiene que buscar esos pasajes. En algunos casos hay pasajes que ya los han eliminado. Por ejemplo, ustedes han leído el del estanque de Betesda, que habían muchos enfermos y que un ángel venía de cuando en cuando y al primero que se tiraba, él movía las aguas. Ahora, ya eso lo han quitado de algunas versiones, porque no es parte del manuscrito. Pero aún en las que siguen, yo no puedo aceptar ese pasaje. Ese pasaje es una superstición. ¿Cómo uno llega a esa conclusión? Pensando. Pero la gente no piensa. Háganse estas preguntas metodológicas. ¿Qué padecimientos tenían los enfermos que estaban allí? Pueden haber tenido dolor de cabeza uno, problemas de diabetes o del corazón, pero no lo dice. Dice concretamente, cojos, ciegos y paralíticos. La próxima pregunta, ¿qué tienen en común esas enfermedades? Dificultades de movimiento. Un ángel venía. ¿Cuándo venía? ¿El último martes de cada mes a las 4 de la tarde? No, de cuando en cuando le daba la gana. O sea, uno tiene que estar alerta siempre porque en cualquier momento se aparece el ángel. Según la Biblia, los ángeles aparecen en la Biblia ¿en cuántas formas? En 2. Hay ángeles que los vieron y hay ángeles que no lo vieron. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Alrededor mío está el ángel de Dios aquí. Yo nunca lo he visto. A lo mejor si lo veo un día me da un susto de cara. Pero nunca he dudado que está conmigo. Nunca he dudado que está conmigo. Por eso que yo he dicho que yo puedo morir en un accidente, nunca accidentalmente. El ángel está ahí. Pero yo nunca lo he visto. Ahora, si el ángel era invisible, todos estaban igual. Pero si el ángel era visible, ¿quién estaba en desventaja? Los ciegos. ¿Qué hacía el ángel para sanar a la gente? Mover las aguas. ¿Qué otro fenómeno podría mover las aguas? El viento. Si el ángel era invisible, ¿cómo sabía la gente si fue el ángel o fue el viento? ¿A cuánto sanaba el ángel? Al primero que se tirara. Entonces ahora fíjense ustedes el cuadro final. Tenemos aquí una competencia de velocidad entre ciegos, cojos y paralíticos. En sus marcas. ¡Pa! Ustedes pueden ver a un Dios de amor haciendo eso. Chicos, eso es una superstición del siglo I. Pero tú me vas a decir, pero no se sanaba la gente. Tiene que haberse sanado mucha gente, porque si no se sana la gente, no siguen yendo, chicos. Cuando se corre la boca, aquí no se sana nadie, no viene nadie. La medicina moderna sabe por qué algunos se sanaban. La medicina moderna trabaja con lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que se expresan orgánicamente, pero tienen su origen aquí. Y eso se usa en medicina, se usa en lo que llaman placebos. Tú le das una cápsula de harina a un paciente y le dices, mira, esto es lo último que se ha descubierto en Japón para lo que tú tienes. Muchacho se la toma y dice, oye, pero eso es un tiro, lo curaste. Y tenía el corazón así, pum, 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 pum. Le diste eso y dice, tengo el corazón, muchacho, serenito. ¿Qué medicina es esa? Y eso, miren, un caso concreto. Tengo una amiga mía, me dice de una que ella conocía, que era profesora de esa para enseñar a conducir coches. Y entonces una mujer que le fue a dar práctica le dice, esta señora se echó una pastillita en la boca, sacó de la cartera una pastilla y se la echó en la boca. Y la mujer le dijo, ay, ¿qué es eso que tú usas? Como los cubanos siempre están echando broma y corriendo en la máquina a la gente, dijo, esto es una cosa que yo tomo para el sistema nervioso. Si yo no tomara esto, yo no podría trabajar. Le dice, ay, pero me tienes que conseguir una, porque mira, yo he tomado el examen 5 veces, yo no sé cuántas clases yo he cogido, sé manejar muy bien, pero cuando me monto con el examinador al lado, me pongo nerviosa y 5 veces lo he fallado.
para el día del examen consígueme una. Y dice, no sé, porque esta es una medicina muy controlada, es una droga peligrosísima. Ay, pero dame una de las tuyas, aunque sea. No te puedo dar de las mías, porque entonces figúrate tú. Pero déjame hablar con mi psiquiatra y si yo puedo te consigo aunque sea una para el día del examen. Y el día del examen le trajo en un sobrecito una pastillita. Dijo, te pude conseguir una. No te la puedes tragar, no la puedes masticar, te la tienes que poner debajo de la lengua y que se disuelva poco porque si te la tragas te puede dar un... Y te lo tienes que poner cuando te sientes al lado del examinador. La mujer se sentó, sacó sus pastillitas y viene encantada. Dame el nombre de tu psiquiatra, porque he pasado el examen, nunca me he sentido así. Entonces la mujer sacó de la cartera un paquetico de unas cosas que no sé si la venden aquí, le llaman tic-tac. Sí. Y le digo, mira, esta es la medicina y vale 75 centavos en cualquier tienda. No lo quería creer. No lo quería creer. Y aquí van ustedes a pensar que yo no creo. Pero en la iglesia, a veces muchas de las saludes no las hace Dios. La hace el hombre que te agarra por la cabeza y te estremece y te dice, te declaro sano. Y te caes al piso y estás sano. Tenías un padecimiento psicosomático. ¿Estoy diciendo yo que Dios no sana? No. Pero nos dijo a nosotros un investigador del Hospital Jackson, que es el hospital de la Universidad de Miami, un grupo que se reunió, nos reunimos con él, y este investigador nos dijo, hace muchos años ya, no sé cómo es la estadística ahora, que el 85% de las enfermedades son autoinducidas. Y por ser autoinducidas son autocurables. Porcentaje altísimo de enfermedades. Entonces yo creo que en el siglo I mucha gente se tiraba allí y se sanaba. Pero no era Dios el que lo sanaba. ¿Se dan cuenta cómo hay que trabajar con la Biblia? Para ver cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Y en muchos pasajes habla la cultura. Por ejemplo, en Corintios, cuando Pablo dice, pero quiero que sepáis que el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Cabeza allí, ¿en qué sentido se puede tomar? No en un sentido jerárquico. Porque si toma un sentido jerárquico, ¿cuál es el problema teológico que tenemos? Que siendo Dios la cabeza de Cristo, Cristo y Dios no son iguales. Entonces tiene que tomarse en un sentido funcional. Pero algunos sacan de ahí el machismo, que el hombre es cabeza de la familia, de la mujer, y la mujer se tiene que dedicar nada más que limitarse a respirar. Y en realidad el hombre no es cabeza de la mujer, porque en algunas iglesias los hombres se creen que son cabeza de todas las mujeres, estén casadas o no estén casadas. No, una traducción mejor es, el hombre es cabeza de su esposa. Las muchachas solteras en la iglesia no tienen cabeza, son acéfalas. Ningún hombre puede ser cabeza de una muchacha de la iglesia que está soltera, chico. Ya tiene bastante con la tuya para estarte metiendo en la vida de esta muchacha soltera. Pero entonces es un sentido funcional. Ahora, ¿por qué escogió Dios al hombre? Porque ¿dónde está en la Biblia el pasaje que dice la razón que Dios tuvo para escoger al hombre? ¿No han leído eso? Ustedes no han leído toda la Biblia entonces. En ningún lado, chicos. Porque eso no existe. ¿Saben por qué Dios cogió al hombre? Porque le dio la gana. Porque no hay ninguna razón para que escogiera al hombre, chicos. En inteligencia son iguales. Y hay mujeres que son más inteligentes que los hombres. Hay mujeres que son mejor administradas. Hay matrimonios que tienen hoy un piso o una casa por la insistencia de la mujer. Porque por el hombre todavía estarían en un garaje. Hay matrimonios en que si la mujer fuera la cabeza, se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. En cuanto a fuerza tampoco eso de Yo fui una vez con uno de mis hijos que le gustan los artes marciales y fuimos, él quiso que yo lo viera allí
y había una muchacha rubita delgadita, muchacho. Y había unos hombres grandotes. Y cuando hacían eso así, la muchacha lo cayó, ¡pa! Y lo tiraba por allá. Dijo, muchacho. Y el tipo se levantaba y venía otra vez para arriba. La muchacha sigue fuera. ¡Pa! Digo, muchacho, vete que te van a matar. Sexo débil, muchacho. Estar casado con esa niña es una amenaza. Esa muchacha no se puede disgustar ni provocar, muchacho. Pero Dios lo escogió porque tenía que escoger a uno de los dos, y entonces dijo Tim Marín de 2 pingües, cúcara, mácara, títere, fue el inglés, tiró la espada y mató al 43. El hombre es la cabeza. Pero entonces, si siguen leyendo el pasaje, Pablo ahora que ha dado la idea concreta, la incorpora en un símbolo social, y por eso digo que es fundamental el estudio de la sociología. Y entonces toma cómo expresaban los griegos del siglo I esa relación de cabeza de la mujer. Y entonces usa el pelo. Porque en el mundo griego del siglo I el pelo era el símbolo de sujeción. La mujer que se cortaba el pelo era un desacato a la autoridad del marido. Y por eso dice, la misma naturaleza no os enseña que a la mujer es deshonroso cortarse el cabello. La misma naturaleza, ¿qué significa naturaleza allí? Pues es un concepto estadístico, no ecológico. Naturaleza allí es lo natural, la norma. ¿Y qué es lo normal? Lo normal no es un concepto médico, ni ético. Lo normal es un concepto estadístico. O sea, cuando ustedes dicen que esa persona es anormal, para algunos es que está loca, pero eso no es lo que significa. Significa que no comparte las características del grupo. Entonces, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, y ya dijimos que hasta las 11 y ya terminamos si no hay otra pregunta. En un hospital psiquiátrico hay 500 pacientes, hay 15 psiquiatras y 50 enfermeras. 500 más 50 son 550, más 15 son 565. ¿Cuántos anormales hay? Hay 500 locos, 50 enfermeras y 15 psiquiatras. De esos 565, ¿cuántos anormales hay? Pues nada más que 65, chicos. ¿Por qué? Porque la norma ya es estar loco. Entonces los anormales son los que no están locos. Entonces lo que dice Pablo es la misma norma social no te enseña que es una deshonra que la mujer se corte el cabello. Pero aquí venimos a lo que yo le dije del tercer marco de referencia. En la cultura de Pablo, cortarse el pelo del hombre no era deshonroso, al contrario, era honroso. El judío dejarse crecer el cabello significaba que había hecho voto ante Dios. Entonces, ¿por qué Pablo dice que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello? Porque aunque es judío, no le está escribiendo a judíos. Y Pablo era un antropólogo, Pablo tenía un respeto de la cultura ajena. ¿Tú entiendes? Porque es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, llega aquí uno de Panamá y quiere que los españoles sean panameños, ¿tú? ¿Entiendes? Y si te descuidas, te hace panameño. Y lo que hay que decirle, no, chicos, ven acá, vete para Panamá, tú. Nosotros somos españoles aquí, o el rey te mandó a buscar a ti. No, porque en Panamá hacemos eso, sí, pero aquí tú no estás en Panamá, muchacho, estás en Madrid. Hazlo en tu casa, ¿tú entiendes? Porque cuando salga de la calle está en España. Pero la gente quiere coger su cultura e imponérsela a otra gente. Pero Pablo era un tipo respetuoso. Dice, yo soy judío, para los judíos el pelo largo es honroso, pero esta gente son griegos. Entonces usa el cabello. Pero yo soy cubano. Entonces cuando yo leo eso, yo tengo un marco de referencia diferente. Para mí que la mujer se corte el pelo, se quede cocopelado, se lo deje largo, no significa nada. Para mí, en lugar de pelo, se tienen que usar pantalones. La misma naturaleza no te enseña que el hombre lleva los pantalones. Pero escrito a los puertorriqueños, primera de Pablo a los puertorriqueños, ni el pelo ni los pantalones, un baúl. Y Pablo les habría dicho, la misma naturaleza nos enseña que el hombre no sienta, que la mujer no sienta a su marido en el baúl. Porque la imagen, cuando la mujer manda en Puerto Rico, dice que tiene el marido sentado en el baúl. Pero si le escribiera a los peruanos, no usaba ni baúl, ni usaba pelo, ni usaba pantalones, usaba el saco largo.
La misma naturaleza no te enseña que la mujer no le pone el saco largo al marido. Pero si le hubieran escrito a los costarricenses, no usaba ni baúl, ni saco largo, ni ninguna, usaba el canto de una gallina. La misma naturaleza no te enseña que la mujer no le canta a la gallina al marido. ¿Le interesa a Dios el canto de las gallinas? El pelo, los pantalones, el baúl. Nada. Lo que le interesa a Dios es que el hombre es cabeza de la mujer. Y si en España eso se expresa con un caracolito, pues caracolito tú. No, pero que la Biblia dice pelo. Y yo he tratado de convencer a la gente y dice, no, hermano, es el pelo, el pelo. Ah, pues siga con esa cosa. Porque tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a que beba agua. Muy bien, si no hay más nada, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Y el que no tenga casa, que se vaya para la plaza. Y el que no sé cómo se las va a arreglar. Mañana. Gracias, Gerardo. ¿Necesitas algo? No, nada, está todo bajo control. Perfecto. Okay. Mañana a las 9 el desayuno. Mañana a las 9 para el desayuno. Que descansen mucho.